Vamos a ver este tipo de ecuaciones diferenciales en la cual haremos una sustitución para llevar a unas ecuaciones de variables separables. La ecuación diferencial con la que vamos a trabajar es la siguiente. La forma es la primera derivada de y con respecto a x igual a una función que está compuesta con algo que es lineal en estas dos variables. Bien, básicamente es un polinomio lineal en dos variables lo que está dentro de la función f. Si podemos identificar esta forma, entonces la sustitución que vamos a utilizar es precisamente u igual a ax más by más c. De esta forma, hay que tener en cuenta que b debe ser diferente de 0, porque si resulta que b es precisamente 0, entonces acá nos queda simplemente una ecuación de este estilo. Acá vamos a tener f de ax más c, y pues directamente se pueden separar variables, ¿cierto? Como poniendo de y en la izquierda y f de ax más c de x a la derecha, ¿no? Se separan variables y bueno, luego se mira cómo queda la integral. Bien, vamos a hacer ejercicios de este tipo de sustitución. Y bueno, vamos a ver algunos de estos ejercicios. Bueno, acá este es el ejemplo 3. Bien, acá tenemos ecuaciones de Bernoulli. Bueno, dice problemas del 23 al 30. La ecuación diferencial presentada es de la forma de la expresión que acabamos de ver. Y bueno, hay que resolver esta ecuación diferencial usando una sustitución apropiada. Entonces, a ver, vamos a mirar, por ejemplo, el problema 25. Vamos a empezar acá con el problema 25. Bien, en este caso entonces la función lineal en términos de x y y es precisamente x más y. Tenemos acá la ecuación diferencial de y de x igual a la tangente al cuadrado de x más y. Entonces, vamos a hacer la sustitución u igual a x más y. De acá necesitamos entonces encontrar un diferencial. Hay que tener en cuenta que acá vamos a prácticamente a derivar con respecto a y lo que viene siendo lo de la parte de la derecha. A ver si vemos por acá más o menos cómo queda este diferencial. Vamos a derivar básicamente, bueno, podríamos derivar esto para calcular el diferencial de u, ¿bien? O simplemente calcular du de x, ¿vale? Podemos calcular solamente du derivando o calculando un diferencial con respecto a lo que viene siendo y, o podemos calcular du de x, que es lo que hacen acá en el texto, es decir, vamos a derivar con respecto a x a ambos lados, teniendo en cuenta que u es una expresión que depende de x, ¿bien? Entonces veamos, vamos a hacerlo de la forma de u de x, entonces derivada a izquierda de u con respecto a x, viendo que u es una función que depende de x, entonces es 1 por la interna de u de x, y en la derecha nos queda 1 más de y de x. Bien, de esta forma, entonces, ¿quién es de y de x? De y de x va a ser de u de x menos 1, ¿vale? Reemplazamos en la ecuación diferencial, de modo que la ecuación diferencial nos queda de esta forma. De y de x es de u de x menos 1 y va a quedar igual a la tangente al cuadrado de u. Bien. De esta forma, entonces, vamos a separar las variables. Y bueno, ¿cómo separamos aquí las variables? Entonces, bueno, tenemos de u va a ser igual a ¿qué? Vamos a poner acá de una vez tangente al cuadrado de u más 1, esto por dx, ¿vale?
Es decir, que ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar 1/1 más la tangente al cuadrado de u por du igual a dx. Bien, ya tenemos las variables separadas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, integrar. Debemos integrar. ¿Cómo se hace la integral de la izquierda? ¿Cómo sería esa integral de la izquierda? ¿Qué dicen? ¿Una sustitución trigonométrica? ¿Secante al cuadrado? No, no entiendo, ¿cómo así? Vamos a hacer sustitución trigonométrica. Tenemos entonces en el denominador una suma de cuadrados. Básicamente esto se podría ver como. Se podría ver, vamos a hacer por aparte esta integral. A ver, voy a dejar acá algún espacio. ¿Integral de quién? De 1 sobre, voy a escribirlo así, la raíz cuadrada de 1 más la tangente al cuadrado de x. Bueno, esto es du, todo esto elevado al cuadrado por du, ¿vale? Entonces lo que podemos ver acá, muchachos, es precisamente que tenemos una raíz y esa raíz tiene una suma de cuadrados. Por lo tanto, la raíz, si construimos nosotros nuestro triángulo, acá vamos a poner teta, entonces nuestra raíz tiene que ser la hipotenusa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la raíz cuadrada de una suma de cuadrados. Bien, tiene que ser la hipotenusa. Uno de los catetos puede ser 1, o bueno, va a ser 1, y el otro cateto va a ser la tangente de u. Bien, entonces para esta sustitución trigonométrica, a ver, vamos a recordar que necesitamos. Necesitamos, por ejemplo, saber quién es u en términos de teta. Entonces, o bueno, relacionar a u con teta, relacionar a la raíz con teta. Por ejemplo, si nosotros tomamos la tangente, ¿sí? La tangente de teta será igual a ¿qué? Al opuesto, que es 1, sobre el adyacente, que es tangente de u. Es decir, la tangente de teta es igual a la cotangente de u. Bien, eso sería tangente de teta. Pero la verdad es que lo que me sirve es despejar de aquí la tangente de u. La tangente de u, ¿qué es? Es 1 sobre tangente de teta, es decir, esto es cotangente de teta. Esta información me sirve por ahora, esta la necesito, ¿vale? Esta la necesito. ¿Qué otra cosa necesitamos? Lo otro que necesitamos es, ahora la raíz. ¿Cómo relaciono la raíz? La puedo hacer con, por ejemplo, con seno, ¿no? Seno que es opuesto sobre hipotenusa. Entonces tenemos aquí, seno de teta, ¿qué es? Es opuesto 1 sobre la hipotenusa, que es esta raíz. 1 más la tangente al cuadrado de u. Por lo tanto, la raíz de 1 más la tangente al cuadrado de u, ¿qué es? Es 1 sobre seno de teta. Es decir, esto es cosecante de teta. Bien, esta información también la necesitábamos, la raíz. ¿Vale? ¿Qué es lo otro que necesitamos ahora? El diferencial de u, ¿verdad? El diferencial de u. Entonces, ¿quién es ese diferencial de u? Veamos. Vamos a derivar esta expresión donde está tangente de u igual a cotangente de teta. Y entonces, ¿de aquí qué queda? De acá nos queda lo siguiente. La tangente, la derivada de la tangente será la secante al cuadrado, ¿verdad? Tenemos acá secante al cuadrado de u
que es derivada de la tangente por el diferencial de u, igual a la derivada de la cotangente. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Menos cosecante al cuadrado de teta por de teta. Bien. Entonces, el diferencial de u, que es el que necesito, ¿qué será? Diferencial de u será igual a menos cosecante al cuadrado de teta sobre la secante al cuadrado de u. Esto por de teta. Me interesa que todo esto quede en términos de lo que viene siendo teta. Entonces, por ejemplo, puedo saber quién es la secante. Bueno, a partir de la secante puedo relacionarla con teta. ¿Cómo? Resulta que la secante al cuadrado es igual a ¿qué? Relacionándolo con tangente, muchachos. ¿Cuál es la identidad pitagórica que relaciona la secante con la tangente? ¿La recuerdan? ¿Sí la recuerdan o no? La pitagórica de la seno y coseno es seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Y la de la tangente y la secante? Eso, tangente al cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado. Es decir, que esta secante al cuadrado, la voy a poner aquí en amarillo, es igual a 1 más la tangente al cuadrado de u. Esto, todavía por de teta. Finalmente, entonces, el diferencial de u será igual a ¿qué? A menos la cosecante al cuadrado de teta, 1 más tangente al cuadrado de u es igual a ¿qué? Entonces, tangente de u es igual a cotangente de teta. Por lo tanto, tangente cuadrado de u es igual a cotangente cuadrado de teta. ¿De acuerdo? Esto es igual a cotangente al cuadrado de teta. Y ahora sí ya me quedó todo en términos de teta, el diferencial de u. Resulta que 1 más la cotangente al cuadrado es igual a ¿qué? Cosecante. A cosecante al cuadrado, ¿no? Entonces, acá este denominador nos queda simplemente la cosecante al cuadrado de teta, es decir, que el diferencial de u será simplemente menos el diferencial de teta. Listo, tengo toda la información que necesitaba. Tengo el diferencial de u, tengo lo que viene siendo la raíz y lo que es tangente de u. Todo en términos de teta. Ahora sí puedo reemplazar acá en la ecuación diferencial. Perdón, en la integral. Vale, acá ¿cómo quedaría esto? Tenemos, entonces, la raíz, esta raíz es igual a ¿qué? Es igual a la cosecante al cuadrado, ¿correcto? Entonces acá la raíz es cosecante, perdón, a la cosecante solamente, cosecante de teta.